Buen día, mi nombre es Juan Carlos Suárez. El día de hoy voy a exponer mi lluvia de ideas y mi diagrama de afinidad del tema formulación y evaluación de proyectos. Bueno, empecemos. Este fue la lluvia de ideas que yo desarrollé acerca de los 5 numerales que nos propuso el profesor. Entonces, pues comenzamos con la identificación del proyecto. ¿Cuáles son las falencias, los inconvenientes que yo veo para llegar a realizar un proyecto en estos momentos? El conocimiento del tema es un punto muy importante. Si uno no tiene conocimiento acerca del proyecto que se va a realizar, es muy difícil de ejecutarlo. La recopilación de datos, pues yo soy ingeniero industrial y en el transcurso de mi carrera y de mi experiencia laboral, pues uno tiene algunas herramientas para la recopilación de datos, pero pues ya cuando usted va a trabajar en un proyecto, supongo que la recopilación de datos debe ser algo más detallado porque estamos hablando de costos, de algo que va a afectar mucho más económicamente a una organización. La planificación de actividades. Vuelvo y retomo, yo como líder de un grupo, yo continuamente estoy planificando actividades, pero los inconvenientes en el transcurso de alguna actividad son los que a veces nos afectan y son algo que desearía poder manejar mejor al momento de realizar un proyecto. Las estadísticas, todo el tema de recopilación de datos va muy enlazado con las estadísticas y esto es lo que nos da la herramienta, nos puede llegar a dar una base fundamental para poder saber si un proyecto es viable o no es viable. Y las fuentes de consulta. También, pues uno nunca ha tenido como una profundización en el tema de la evaluación de proyectos y pues las fuentes de consulta se vuelven muy escasas o se vuelven muy sencillas. Se dirige uno a internet y mira lo que pues más o menos encuentra, pero ya cuando uno va a hacer un proyecto como tal tiene que buscar unas fuentes más profundas, más reales, más aterrizadas a lo que uno va a realizar. Otro de los numerales que toca analizar es la formulación de un proyecto. Cuando se está formulando el proyecto, de que ya es como el momento en el que usted ya va como dándole como forma. También hay 5 cosas que pues realmente a mí yo considero que tengo que profundizar, que son el seguimiento, algo que caracteriza al colombiano y yo mismo lo acepto, es que comenzamos muchas veces muchas actividades, pero en el transcurso del tiempo se nos van olvidando, se nos van volviendo como tareas repetitivas y dejamos de hacer el seguimiento que se debe realizar a las actividades para poder llegar a cumplir con el objetivo. En este caso, terminar un proyecto exitoso. Procedimientos de control. Igual, cuando estamos haciendo seguimientos de alguna actividad, de algún proyecto, tenemos que tener algunas herramientas para verificar que cada vez que vamos haciendo un, un avance, se esté cumpliendo con los tiempos, con los objetivos. Son cosas que en estos momentos no conozco muy bien y desearía profundizar mucho más estos temas. La documentación, también nuevamente, en estos momentos la que yo considero que es una de mis mayores falencias para una formulación y evaluación de un proyecto exitoso es tener las herramientas documentales donde yo pueda aprender todo lo que es necesario para llevar a cabo un proyecto. El otro tema que también toca tener mucho cuidado es la legislación necesaria. Cuando ya estamos hablando de un proyecto, el que sea, hay que cumplir con algunas normas. Y es bueno saber uno hacia dónde dirigirse para preguntar esas normas. Es algo que también desearía profundizar mucho más. Y por último, pues los recursos. Uno puede pensar que un proyecto es algo sencillo de realizar, pero desde el proyecto más pequeño que uno vaya a hacer en su vida o en su vida laboral, hay que contar con los recursos. Y es algo que tiene que planearse desde el comienzo.
desearía conocer esas herramientas que nos ayuden a saber qué recursos son los necesarios para empezar cualquier proyecto en nuestras vidas. El otro numeral que se analizó fue la evaluación de un proyecto. Cuando evaluamos un proyecto para saber si es viable, hay muchos temas que pues a uno también lo asustan, por decirlo así. Y son cosas que, digamos, uno pues como no los ha manejado en su día a día, pues se les hace algo difícil de entender. Y para mí pues estos fueron los costos asociados. Va muy ligado con los recursos, con los que les he venido comentando. Los costos asociados a un proyecto toca tenerlos en cuenta. Uno puede hacer una planeación, puede tener como un costeo inicial, pero uno tiene que también tener algún tipo de reserva para el caso de costos asociados, costos que están por fuera del proyecto y que nos pueden llegar a afectar. Otro tema que tampoco conozco muy bien es cuantificar los resultados. Cómo saber hasta qué punto quiero que llegue el proyecto y cómo saber si lo que yo realicé está satisfacción y cumple con los requerimientos y los objetivos planteados desde el comienzo. El alcance de los objetivos. Muchas veces también lo viví en mi vida cuando me estaba formando como ingeniero, y a pesar de todo como profesional lo he visto. Muchas veces ponemos unos objetivos que están muy por encima de lo que podemos llegar a alcanzar, y es algo que tenemos que comenzar a aterrizar, a ser más realistas y poner unos objetivos más centrados en lo que queremos llegar. Entonces también aprender ese tipo de herramientas que nos ayudan a aterrizar más nuestros objetivos para que los proyectos sean más centrados y más aterrizados. La recopilación de datos relevantes también me parece que es algo que se debe estudiar y a fondo, porque muchas veces recogemos demasiada información, y lo mostré en mis otros dos numerales que estamos mirando, que estamos estudiando. Muchas veces la recopilación de datos, la estadística, nosotros para evitar algún tipo de inconveniente recopilamos demasiada información, y eso se convierte en información innecesaria para el proyecto. Entonces también es bueno saber hasta dónde limitar la información que queremos alcanzar. Y por último, en el tema de evaluación de proyectos, medir los alcances. Volvemos a lo mismo. Nosotros, pues en el caso mío no conozco mucho acerca de proyectos, y puedo llegar a ser, si yo en estos momentos quisiera hacer algún proyecto, yo colocaría unos alcances, unos objetivos demasiado grandes, y es mejor las cosas aterrizadas y saber hasta qué punto vamos a llegar para evitar tener inconvenientes en la ejecución de algún proyecto. El otro tema que también debemos analizar, cómo nos encontramos, es proyecto de inversión pública. Es decir, realmente, si no he realizado un proyecto como tal, o bueno, si hemos realizado, porque el día a día uno muchas veces hace pequeños proyectos en su vida laboral, pero el tema de inversión pública sí es un tema totalmente nuevo para mí. Nunca he trabajado con algún tipo de empresa de este sector, y pues el tema de trabajar con entidades oficiales es mucho más delicado. Ellos tienen pues una legislación, una forma de trabajar muy diferente. Entonces pues considero que las metodologías de formulación y evaluación de ellos para mirar si el proyecto de uno es viable son totalmente nuevas para mí, y pues toca también a conocerlas. Conocimiento del sector. No conozco nada del sector oficial, y esto puede llegar a ser una falencia y puede llegar a ser hasta un inconveniente si uno en algún momento desearía trabajar con el Estado. Reglamentación de los proyectos. En el caso de la parte legal de proyectos del sector oficial, me imagino que su reglamentación es muy diferente a lo que hace uno con un proyecto privado, y pues toca cumplir, me imagino, con muchas más normas y con muchos más temas de revisión, de fiscalización del proyecto como tal. El alcance de las propuestas, no conozco cómo son el alcance de una propuesta para el Estado. Me imagino que ellos, pues por la experiencia que ya tienen de tantos años,
y tanta recopilación de información, ellos ya saben cómo definir cómo un proyecto va a llegar hasta cierto punto y pues uno tiene que adaptarse a esos tiempos y no ofrecer cosas que son imposibles. Y pues la legislación sí, como le digo, el tema de meterse por el lado oficial tiene una legislación y unas normatividades muy diferentes al sector privado, y eso es un poco más estricto el tema de, de legislación con ellos. Bueno, y el último tema que se analiza es el tema de los proyectos como tal. Y pues a pesar de que, digamos, como le digo, muchas veces uno ha llevado a cabo proyectos, hay temas que uno desconoce o le parecen irrelevantes, pero a la hora de la verdad, cuando uno ya se enfoca en trabajar en formulación y evaluación de un proyecto, son temas que son muy importantes. Pues yo considero que no conozco y que sí desearía profundizar son el conocimiento de los temas, el tema de que se va a ejecutar. eh, Quisiera tener algunas herramientas para saber cómo profundizar en ese tema y poder no llegar uno a cometer errores. Asesoramientos, saber dónde uno puede buscar asesoría para no llegar a cometer algún error en la ejecución de un proyecto y llevarlo, pues como siempre, a buen término. La experiencia, como les comento, mi experiencia en la formulación de proyectos es muy baja. Como tal, yo trabajo en la parte industrial y se vuelve más una tarea repetitiva del control del personal y de una línea de producción, de un tema en el caso mío, de asistencia técnica, programar a la gente para que ejecute algún tipo de actividades, pero nunca he desarrollado un proyecto como tal, entonces experiencia en eso no tengo. El orden sí es fundamental en todas las eh, áreas de la vida laboral y personal. eh, pues considero que soy una persona ordenada en mis actividades, pero el tema de un proyecto, según lo que yo entiendo, lo que yo he aprendido, tiene demasiadas eh, actividades, y organizarlas es algo muy difícil. Entonces me faltan herramientas para poder llegar a controlar todas las áreas o todas las actividades que se van a realizar en un proyecto. Y el último tema pues a veces uno comete errores es encontrar las palabras precisas para definir un proyecto. Uno muchas veces también puede llegar a cometer errores, pues por lo que uno no tiene experiencia en eso. Entonces ya cuando uno se está metiendo en algo que tiene que cumplir unos tiempos, que tiene una normatividad, ya estamos casi que hasta la parte legal, y el uso inadecuado de una coma, un punto, la palabra inadecuada puede cambiarle todo el contexto a algo. Y cuando usted está ejecutando un proyecto, esto puede ser incurrir en problemas legales también. Esta fue como tal mi lluvia de ideas, y después le di prioridad de acuerdo al diagrama de afinidad, reconociendo que tengo que estudiar o profundizar 5 temas principales, que son los que más me van a afectar en el estudio, y que pues en el caso del proyecto, la experiencia, que no tengo nada. La identificación del proyecto, nuevamente conocimiento del tema, no tengo mucha información de eso. Formulación del proyecto, la legislación necesaria. En evaluación del proyecto, cuantificar resultados. Y en proyecto de inversión pública, legislación. Estos 5 temas principales que debo profundizar. Más que todo es eh, como de aprender, como de investigar en, en las, en las en lo que podamos conseguir de documentación acerca de estos temas, para poder pues tener herramientas y no tener como tanto miedo de entrar uno a ejecutar un proyecto. Y en el caso de la experiencia, pues considero que la forma en que el profesor Henry está diseñando la materia, y que vamos a trabajar sobre proyectos, es muy bueno, porque le va dando una la experiencia pues para poder ir cogiendo, eh, valga la redundancia, experiencia en la ejecución de un proyecto.
pues no siendo más, les agradezco el tiempo prestado y muchas gracias.